Porque hay lo que llamamos el estrés bueno y el estrés malo. Los organismos necesitan cierto grado de estrés para movilizarse. Cuando ese estrés permanece de forma crónica, va generando daño en el organismo. El estrés está íntimamente ligado con las depresiones, y las depresiones íntimamente ligado con la génesis del cáncer. Si estás anticipando la catástrofe constantemente, te estás envenenando. Que estamos en una época de redes sociales, es un estrés añadido que trajeron las redes sociales a la vida. Bien amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando Claro, el podcast de Diario El Tigrense. El día de hoy con un tema bien especial y significativo como el de todos los podcasts de Diario El Tigrense. Recuerden seguirnos en Instagram, @Diario El Tigrense, y en Twitter, El Tigrense Piso. El tema de hoy, algo bien controversial, el estrés. ¿Qué efectos genera en la salud física y emocional de los venezolanos y de las personas alrededor del mundo? Para eso está con nosotros la doctora médico psiquiatra Aura Macías, radicada acá en la zona sur del estado de Anzoátegui y además expresidenta del capítulo Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, gracias por la invitación para tocar este tema tan interesante y tan estudiado. Así es. A lo largo de los años se conoce cada vez más toda la repercusión que tiene el estrés en el organismo y en las sociedades. Y ahora que estábamos hablando ahorita, hace ratico, que estamos en una época de redes sociales, es un estrés añadido que trajeron las redes sociales a la vida, porque te acelera la vida, estás viviendo un día a día mucho más rápido, más inmediato, con más responsabilidades o con más cosas que pensar, más cosas que estar pendientes. Y la otra cosa es que todos estos dispositivos electrónicos también te roban memoria, en el sentido de que cuéntenos más de eso, en el sentido de que tú le dejas tu memoria al móvil. O sea, antes uno se tenía que grabar los números telefónicos y ahora todo lo tiene aquí. Si no tienes el teléfono, no te sabes el número, muchas veces ni siquiera tu propio número. Pero fíjese, doctora, es importante que otorguemos, pienso, un concepto sobre lo que es el estrés a la gente, a la persona que nos está viendo a través de su dispositivo móvil, de la computadora que pueda tener en su hogar. ¿Es una enfermedad, es una condición, es un estado? ¿Qué es el estrés? Es un estado. Es un estado que tiene diversas características. ¿Por qué? Porque hay lo que llamamos el estrés bueno y el estrés malo. Los organismos necesitan cierto grado de estrés para movilizarse, para estar vivos. Es lo que se llama el euestrés, que es el estrés positivo, es el estrés para vivir, para moverse. El que no tiene motivación, el que no tiene una meta, el que no tiene un objetivo, se le dificulta la vida, ¿no? Y entonces ahí vienen las otras enfermedades como la depresión, la ansiedad, que la gente se puede morir de depresión. No hay un motivo por el cual vivir. Y la motivación es lo que te empuja a hacer las cosas, ¿no? Por eso está el dicho ese, el que quiere puede. Porque el que quiere trata de hacer todo lo posible, todo lo necesario para lograr su objetivo. Pero ¿y en qué medida entonces es saludable, hasta qué niveles es saludable tener estrés en el organismo? Hay otra parte que es el estrés negativo. El organismo está fabricado para afrontar estrés agudo, estrés del momento. Es el llamado estrés que uno lo ejemplifica como, por ejemplo, viene un tigre a atacarte y tú estás en modo o huyes o te paralizas. Pero ese es un gran estresor, muy puntual, y el organismo responde de manera instantánea a ese estresor. Es un instinto de supervivencia. Es un instinto, sí. Y cuando ese estrés permanece de forma crónica, todas las hormonas y los neurotransmisores que se producen como consecuencia de ese estresor, pero por tiempo prolongado, va generando daño en el organismo. Una de esas hormonas principales del estrés, todos la conocemos, que es el cortisol. El cortisol se encarga de aumentar la glucosa en la sangre para que esté disponible, para que tú puedas correr, pelear, afrontar el momento. Un mecanismo. Pero en la medida que eso se prolonga, empieza a hacer otros daños, porque la glucosa en exceso en el organismo
hace daño, intoxica la célula y también genera otras modificaciones en otros ritmos hormonales, por ejemplo, el ritmo sueño-vigilia se ve afectado, produce insomnio. Y así en el largo plazo va generando debilitación del sistema inmunológico y pueden aparecer enfermedades autoinmunes, está muy ligado la aparición de cáncer con el estrés crónico. Es por eso que el nivel de estrés depende de cada persona, la tolerancia es individual, pero no podemos, por lo tanto no podemos decir, no sé, 20 gramos de estrés, no lo podemos medir de esa manera para cada persona. Pero, ¿no? Doctora, fíjese, y eso es algo que estábamos comentando otras cámaras, venimos de un estado pandemia que generó un estrés adicional a la comunidad de todo el mundo. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese estrés luego de ya darse por culminada esta pandemia, donde quedaron a lo mejor traumas a raíz de esta situación? ¿Cómo se lidia con eso? Claro, fíjate, la pandemia nos cambió la vida. A todos. Porque no solamente fue la incertidumbre de no saber a qué nos estábamos enfrentando. Exacto. Y esa incertidumbre genera mucha angustia porque uno se imagina el peor de los escenarios, ¿no? También basándonos en lo que hemos visto de las películas, ¿ves? Entonces, cuando uno está anticipando el daño, anticipando la catástrofe, el organismo se coloca como en mecanismo de alerta. Y ese mecanismo de alerta es cortisol arriba, es noradrenalina arriba, y son todas esas hormonas, junto con otros neurotransmisores, que permanecen elevadas por largo tiempo y van haciendo daño. Yo lo ejemplifico diciendo que si estás anticipando la catástrofe constantemente, te estás envenenando, porque el cortisol en el largo plazo funciona como un veneno, ¿no? Entonces hay que buscar medidas para no pensar anticipadamente en la catástrofe, y en el mediano plazo, en la medida que se fue conociendo cómo se iba tratando el COVID, que fueron identificándose mejores tratamientos, entonces esa ansiedad anticipatoria disminuyó. Pero hay personas que genéticamente son más susceptibles que otras a los trastornos de ansiedad, a las secuelas del estrés, al estrés postraumático, a los trastornos depresivos, que son de los trastornos que más han aumentado durante y después del COVID. Además de las secuelas, lo que llaman el long COVID o el post-COVID, que son las secuelas que produjo el virus a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central. Pero hemos visto muchísimo una gran prevalencia en los trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el abuso de alcohol y drogas para controlar esa angustia. Todo viene desde el estrés ocasionado por eso, imagínese. Entonces ahí donde caen, bueno, ya usted lo acaba de mencionar, en enfermedades que no se esperaban. Y yo creo que el problema, es una opinión muy propia, es reaccionar a algo que no ha ocurrido. Por ejemplo, acá en Venezuela lo vivimos mucho. Estamos próximos a unas elecciones. No han pasado, pero ya la comunidad se empieza a formular, empieza a generar ese estrés, el qué va a pasar mañana. A lo mejor en una semana tengo un trabajo, una actividad, estoy pensando en qué va a pasar de aquí a una semana y eso me genera estrés. Claro, ese es el mecanismo productor de ansiedad. En pensar en el futuro de manera catastrófica, que lo que va a resultar va a ser negativo, ¿no? Entonces, si tú estás esperando que sucedan las cosas negativas, estás alerta y tiendes a deprimirte también, ¿no? Que es otra de las enfermedades que aumentó su prevalencia posterior al COVID. ¿Se deprimen, por ejemplo, los chamos, los más jóvenes, o esto es solo característica de una persona mayor, por ejemplo? No, la depresión puede ocurrir a cualquier edad. Por supuesto, hay picos de edades en las cuales es más frecuente. Es más frecuente en hembras que varones. Y es más frecuente en individuos que han tenido una historia de vida más traumática que otras, ¿no? Y es más frecuente en individuos que tienen antecedentes familiares de trastorno depresivo o de suicidios en la familia, ¿no? El trastorno depresivo mayor es una enfermedad física, biológica.
La llamo física porque tiene su centro en un mal funcionamiento a nivel cerebral, a nivel de las neuronas, que es una cosa bien difícil de entender en las personas, el por qué la gente se deprime de esa manera teniéndolo todo. Por ejemplo, Robin Williams. Todo eso, por supuesto. Robin Williams lo tenía todo, un tremendo actor, tenía dinero, tenía una familia que lo quería y se suicidó. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué lo hace? Sí, lo tenía todo. Y la gran mayoría de las familias o de los amigos de un individuo que tiene el trastorno depresivo mayor, que no saben del trastorno, le dicen al paciente, pero es que tú no pones de tu parte, es que tú tienes que salir, es que tú tienes que colaborar con tu estado de ánimo, con tu humor, como que si él tuviera la culpa de sentirse así. Y la principal persona que quiere no sentirse así es el mismo paciente. Claro. Entonces tú le dices que tú no pones de tu parte, le estás echando la culpa, o sea, le estás metiendo el dedo en la llaga. Pero entiendo con todo esto que no es normal sentir estos niveles tan elevados de estrés. No. Entonces, en función de eso, ¿qué tiene que conocer la gente, qué tiene que conocer la comunidad para detectar a lo mejor señales mínimas de que el estrés va aumentando, de que tengo que autocontrolarme, tengo que relajarme, las cosas van a pasar si tienen que pasar? ¿Qué tiene que saber la gente? Fíjate, muchas veces cuando el individuo está bajo alto nivel de estrés, el individuo está irritable. Okay. Irritable, y eso lo nota la mayoría de las personas que están alrededor de él, que lo conocen, que está diferente a como él es, está de a toque, se molesta por así nada. Lo conocemos, exacto. ¿No? Lo otro es que comienzan a presentar trastornos del sueño. El estrés y la ansiedad afecta el cortisol. El cortisol, cuando se eleva, empieza a afectar los ritmos del sueño, el ritmo circadiano. Si estás muy pegado a las pantallas estas, la luz azul inhibe la melatonina, que es otra hormona que está relacionada con el ritmo sueño-vigilia. Entonces también te altera ese reloj biológico y empiezas con trastorno del sueño, además de los pensamientos que puedes tener, ¿no? Los individuos muchas veces no se dan cuenta de que lo que están pensando les está afectando. Y hay mucha gente que se lleva los problemas a la cama, que se lleva el trabajo a la cama. Y yo siempre le digo a los pacientes, tú cuando te vas a acostar, tú vas a trabajar, tú vas a resolver lo que no has podido resolver a lo largo del día. Entonces es importante que identifiques qué es lo que estás pensando para ponerle un freno, para ponerle un parado. Ahorita está muy de moda el mindfulness, que es un estilo de meditación, y se ha estudiado la influencia de la meditación y cómo modifica el funcionamiento del sistema nervioso. Y tiene una modificación bien significativa. Lo que pasa es que la gente piensa que meditar es poner la mente en blanco y se logra rápido. Y resulta que no. La mente se entrena en el día a día, con disciplina, con monotonía y regularidad, porque la meditación es monótona. Entonces tú tienes que tener un horario específico para meditar, un tiempo específico, una vestimenta específica, un ambiente específico, que tu organismo se entere que lo que viene ahorita es un estado de descanso, tranquilidad, paz, meditación. Y la meditación no es poner la mente en blanco, es simplemente tener la capacidad de poder dejar pasar los pensamientos y no quedarse enganchado en ellos. Ok, bueno, hablamos claro en este momento con la doctora Aura Macías, ella es médico psiquiatra, sobre el estrés. Bien importante, doctora, hay estudios que indican que las personas en Latinoamérica sufrimos más de estrés que las personas en otras partes del planeta. ¿Por qué cree usted que eso ocurre, por ejemplo? Me imagino que es por el tipo de gobiernos, el tipo de vida que llevan los latinoamericanos, la cultura, las costumbres. En general yo no me he puesto a estudiar. No, yo lo conozco porque estaba en el proceso de preparación para esta entrevista. Incluso un estudio decía que los mexicanos son los más estresados en una lista mundial. No sé, me preguntaba. Yo no te voy a ahondar en la respuesta,
porque no he estudiado las diferentes personalidades de las diferentes culturas de Latinoamérica. Exacto. Te puedo hablar de nosotros los venezolanos, que de verdad en los últimos 20 años hemos sido muy maltratados, emocionalmente. Hemos sufrido muchísimo. México tiene una altísima tasa de maltrato doméstico. El machismo, las drogas, los carteles, todo eso tiene que ver, los gobiernos, el tipo de gobierno, todo eso tiene que ver, pero no te sabría decir si son más o menos estresados. Que otros en Latinoamérica. Sí, no los puedo comparar, no sé. Es cuestión entonces de visualizarnos, ¿no? De estudiar a lo mejor qué diferencia tenemos entre unos y otros. Sí, pero claro. entonces fíjese, en ese mismo sentido de la conversación, usted mencionaba, por ejemplo, que el teléfono celular ha causado un incremento en los niveles de estrés de las redes sociales. Podemos entonces pensar que en la medida en que vaya aumentando el tema de la tecnología, porque todo va avanzando hacia una era más tecnológica, ¿vamos a ser nosotros más conscientes de que vamos a estresarnos más? En teoría, las tecnologías están hechas para facilitarle la vida al ser humano. Exacto. ¿No? Sin embargo, en la medida que van apareciendo, algunas te lo facilitan y otras te lo dificultan. Hemos perdido muchos valores, ¿no? La educación en valores. Hay un gran bombardeo de las olas feministas, un gran bombardeo de las olas LGBTI. Entonces, un gran bombardeo de influencers. Entonces, toda esta influencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, tratan de formar en la población un ideal, que muchas veces cuando ese ideal no es alcanzado, genera gran estrés. Esta mañana estábamos escuchando una entrevista con la doctora Luisa Aurel Arcila sobre el cutting, que es los muchachos que se cortan. Y muchas veces tiene que ver justamente con la presión social, con lo que ellos anhelan o con lo que ellos no logran alcanzar de sus sueños o de lo que ellos ven en los demás, ¿no? Y no hayan cómo canalizarlo, ni mucho menos han aprendido a expresar los sentimientos. El sentimiento que no se expresa, él va a buscar la manera de expresarse físicamente. Entonces, por eso es que uno siempre recomienda, yo le digo a los pacientes, que no se diga que no lo dijiste, pero siempre trata de decirlo de la mejor manera, de la manera más asertiva, porque tú te tragas las emociones y te va a salir por el estómago, te va a salir por el corazón, un ACV, una hipertensión, un colon irritable, un cáncer. Y le comentaba yo al compañero hace rato que el estrés está íntimamente ligado con las depresiones, y las depresiones íntimamente ligadas con la génesis del cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama, y eso lo conocí porque viví el cáncer de mama. Y tengo una amiga que trabaja con pacientes oncológicos, y ella me comentaba, primero me hizo la pregunta, ¿en qué mama es? Le dije, mama izquierda. Ah, bueno, porque los cánceres de mama derecha están muy relacionados con problemas de pareja. Wow. Y los cánceres en mama izquierda están íntimamente relacionados con pérdidas afectivas cercanas. Y yo tenía la pérdida de mi hermano un año antes, ¿no? Y bueno, ya había perdido a mi mamá, ya había perdido a mi hermana, y había tenido un traumatismo cráneoencefálico severo, una complicación de una cirugía. Entonces, ahí yo dije, wow. Y lo que pienso yo, estoy casi segura que me terminó de disminuir las defensas o disminuir la actividad del sistema inmunológico y permitió que esos oncogenes se expresaran, fue el problema de la gasolina. Imagínese, porque eso empezó la pandemia, empezó el problema de la gasolina, a la par. Y sabes que yo dirijo una clínica, y en esa clínica necesitamos trasladar al personal que no es cerca de la ciudad, y gastamos gasolina con mucha facilidad, ¿no? Teníamos que estar madrugando, yo tenía que estar madrugando en esas colas,
y persiguiendo a la guardia y rogando y buscando permiso. Eso hizo que me saliera el cáncer, además de las pérdidas emocionales de mis familiares, pues. Imagínese, ¿no? Es una situación Entonces, que yo creo que... Bueno, yo que soy psiquiatra, que debería saber controlar todas las emociones y el estrés, sufrí de eso. Y todavía tengo que seguir con tratamiento y cosas. Entonces, bueno, qué vivo ejemplo, pues. Qué más ejemplo de la influencia del estrés. Y que fue un estrés grande, pero no es un estrés como el que uno dice, no tengo plata para comprar comida. Pero ¿no? sigue siendo estrés. Que lo sufren muchos, ¿no? Claro. Pero te lo pongo como ejemplo porque muchos dirán, ay sí, gran la cosota. gasolina es una cosa, ¿no? Exacto, la comida es más importante, a lo mejor. Que no tengas casa, que se te mueran los familiares, porque ese fue otro de los grandes estresores que vivimos con la pandemia. La muerte de tanta gente joven, tanta gente cercana, y sin saber cómo atacar, ¿no? Bueno, eso es bien importante, doctora. Fíjese, nosotros, por ejemplo, dentro del marco de nuestra profesión como comunicadores, también vivimos un estrés significativo, porque, bueno, tratamos por lo menos de buscar las informaciones, que estén al tanto. La comunidad siempre se ha vuelto más inmediata en el tema de la comunicación, y nosotros tratamos de adaptarnos a eso. Entonces, somos parte, a lo mejor, de este estrés laboral. Pero entonces, este estrés que a lo mejor nos ocurre a nosotros como periodistas, como integrantes de medios de comunicación, ocurre en otras profesiones. En todas. No solamente en las profesiones. Aquel que no tenga profesión. Como pareja. Sí, como estrés familiar, estrés. Fíjate, el hecho de que tú estés trabajando en un trabajo que no te gusta, eso es un gran estresor. El hecho de que tú no te consideres suficiente en el trabajo que estás realizando y tengas ese diablito que te está diciendo te van a votar, te van a votar, te van a votar, eso es un gran estresor, ¿no? Trabajar por largo tiempo en algo que no te gusta, eso te enferma. Entonces, una de las recomendaciones es buscar que te gusta. Tratar de conseguir un trabajo que te guste y te sustente. Porque esa es la otra cosa. A veces uno quiere ser muy comeflor, pero eso no te genera dinero. Entonces viene el estrés de la otra parte. ¿Cómo produzco para comer, para vestirme, para alimentar a mis hijos? La casa, todo el estrés que produce. Bueno, yo creo que es una realidad, hablando de Venezuela, pues es una realidad del país. Lo vivimos todos, doctora. Dentro de esas recomendaciones, ¿qué otros puntos usted considera que es importante? Entonces estábamos hablando de la meditación. Okay. La meditación es fácil siempre y cuando tengas disciplina. Conociendo que los primeros 3 meses es probable que no logres el punto que quieres alcanzar, practicándolo todos los días. ¿no? 1 hora todos los días, por lo menos por 3 meses. Ya después el organismo empieza como a darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer para estar más tranquilo. ¿Qué puedes lograr en esos primeros 3 meses? Relajarte. Sí, puedes lograr un control de la respiración. La respiración es bien útil para el control de la ansiedad en el inicio. Se te relajan los músculos, disminuyen los dolores, mejora el sueño. Bueno, tienes beneficios. Y en la medida que lo vas practicando, vas controlando el pensamiento, que es una de las metas a lograr con la meditación. Controlar el pensamiento para que el pensamiento no te lleve al estrés. Ese grado de estrés. No te lleve a anticipar lo que no sabes si va a suceder, ¿no? No. Y les digo yo a los pacientes, ¿tú te crees Nostradamus, chicos? ¿Cómo tú sabes que eso va a pasar? Si no sabes. Día. Eso nos lo dicen y parece cliché, pero hay que ir viviendo día a día y no pensar tanto en qué va a pasar mañana, ¿no? Y claro, uno puede planificar, uno puede tener planes, pero la pandemia nos enseñó que esos planes se caen de la noche a la mañana. Entonces tampoco es que vas a ahorrar para que dentro de 20 años puedas tener la casa de tus sueños, ¿no? Sino poco a poco tú vas disfrutando el día a día. La otra cosa es que uno tiene que cuidar el cuerpo. El estrés afecta más al individuo que no se cuida que al que se cuida. ¿Cómo se cuida el cuerpo? Dieta y ejercicio. Alimentación balanceada. Buenas proteínas, buenas vitaminas, vegetales, bajos carbohidratos o altamente industrializados. Si es posible, nada de azúcar.
Bueno, ahí sí peco un poquito, en mi caso. La mayoría, pero el azúcar es uno de los grandes promotores del síndrome metabólico, de la obesidad, de la hipertensión, de el colesterol, los triglicéridos altos, ¿no? El azúcar es dañina y el azúcar tiene un poder adictivo grandísimo. Sí. Yo la catalogaría como una de las principales drogas. Claro. ¿No? Doctora, por último, un consejo para la comunidad que nos dieta está y viendo. ejercicio. El ejercicio no se debe dejar de lado. Ok, ese es el consejo de la doctora Aura Macías. Sí, el ejercicio te controla el cortisol, te drena, te aumenta las endorfinas, te aumenta las catecolaminas, te da tranquilidad. El secreto de la juventud es hacer ejercicio y comer bien y dormir. Oye. Y dormir, porque últimamente se ha perdido ese conocimiento del valor del sueño. Cuando duermes se repara el cuerpo y se fija la memoria. Estos aparatos han sido grandes causales del insomnio. Doctora, me lo dice. Yo de verdad que, bueno, yo creo que yo soy víctima del estrés producto de este aparato, pero bueno, estoy trabajando como todos en eso, ¿no? Y en los adolescentes es peor porque en los adolescentes es un cerebro que todavía está en formación. Claro. Entonces le estás colocando noxas, algo que le genera daño al cerebro en formación y se te va a quedar funcionando mal para el resto de la vida. Entonces por eso es que a los adolescentes hay que ponerle límite. En la noche, ya después de las 10 de la noche, ya no tienen que tener el celular en el cuarto. Bueno, ni los jueguitos de video, ni el televisor ese prendido. Ok, bueno, para los adolescentes que nos ven y preguntan, bueno, ¿pero qué hace el teléfono? Hace mucho. Lo primero, la luz azul te inhibe la melatonina. Al inhibirte la melatonina te quita el sueño. Mira, nos gustaría seguir hablando porque y la memoria no te la graba, no te graba la memoria, entonces empiezas a rendir mal en los estudios y en el trabajo. Bueno, empiezas a cometer muchos errores. Siguen surgiendo temas comenzamos por el estrés y hemos llegado hasta puntos de enfermedad grave, de accidentes y demás en todo este Hablando Claro, sobre un tema bien particular. Doctora, ha sido un placer tenerla en este espacio de Diario El Tigrense. Sus redes sociales. @Aura Macías, @Clínica Macías. Por ahí me contactan. Por allí contactan entonces. Veo que todo, antes preguntábamos redes sociales, contacto y el teléfono, ahora todo es el Instagram. @Aura Macías con C y S al final. Ahí porque mucha gente la escribe con S. Ahí está perfecto entonces para que sigan el Instagram de la doctora Aura Macías. Amigos, ha sido un placer que nos acompañaran en este episodio de Hablando Claro con la doctora médico psiquiatra Aura Macías, siempre invitándolos a que nos sigan en las redes sociales, @Diario El Tigrense en Instagram, @El Tigrense Piso en Twitter, y nos vemos en un próximo episodio. Nuestra ciudad es una gran fuente de noticias y Hablando Claro siempre queda algo por decir. En este espacio conversaremos de temas interesantes, cotidianos, misteriosos y hasta polémicos. Porque algunas cosas solo pueden decirse hablando claro, el podcast de El Tigrense.